Bien, vamos a hablar de las razones trigonométricas y básicamente no son más que aquellas relaciones que se pueden construir con los lados de un triángulo, específicamente un triángulo rectángulo. Antes de hablar de ello, vamos a recordar que un triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. El lado más largo de ese triángulo está justo enfrente, siempre del ángulo recto y se llama hipotenusa. Los otros dos lados se denominan catetos. Estos catetos cada uno tiene un nombre diferente, pero siempre dependen de qué ángulo estoy analizando. Supongamos que este triángulo tiene aquí un ángulo de 30 grados. Obviamente el otro ángulo tiene que medir 60 grados para que se cumpla la ley de la suma de ángulos internos. Recuerden, 30 más 60 más 90 me tiene que dar 180 grados. Siempre la suma de los tres ángulos de cualquier triángulo da 180. Entonces aquí tengo los dos ángulos, uno de 30 y uno de 60, y yo tengo que elegir uno para hacer el análisis. Ese análisis simplemente es para bautizar los catetos. Si yo agarro el ángulo de 60 grados, me paro ahí y empiezo a mirar hacia el frente, el cateto que está ahí se va a llamar cateto opuesto. Y el otro cateto lo vamos a llamar cateto adyacente. Adyacente significa que está al lado. Bien, y así se llamarían si trabajo con el ángulo de 60 grados. Pero ¿qué pasa si yo trabajo con el ángulo de 30 grados? Si yo estoy parado aquí en 30 grados, el cateto que está enfrente lo llamo cateto opuesto y el otro lo llamaría cateto adyacente. Entonces, siempre que esté bautizando los catetos, tengo que saber cuál ángulo es el que yo voy a analizar. Porque miren, el cateto adyacente a 30 grados es el cateto opuesto a 60 grados. Entonces tengo que ser muy cuidadoso mirando cuál cateto es cuál. Ahora, antes de continuar, vamos a darle las abreviaturas. Cateto opuesto lo vamos a llamar CO, cateto adyacente CA y la hipotenusa con la letra H. Entonces, estábamos hablando de razones trigonométricas y son las relaciones entre los lados de un triángulo. Estos son los lados, los voy a colocar aquí arriba. CO de cateto opuesto, CA cateto adyacente, H de hipotenusa, y voy a formar las razones trigonométricas. Recuerden que una razón es lo mismo que una fracción, es decir, una división, y eso es lo que voy a construir. Con estos tres lados yo tengo que ver de cuántas formas yo puedo armar una fracción. Recuerden que una fracción es la relación de dos números, de dos valores. Entonces la primera que se me ocurre a mí sería CO sobre H, o sea, cateto opuesto sobre hipotenusa. Podemos decir cateto adyacente sobre hipotenusa. O sea, estoy construyendo fracciones, pero únicamente puedo de a dos en dos. Voy a agarrar el cateto opuesto sobre cateto adyacente y bueno, ya llevo tres. Tengo tres razones, o sea, tres fracciones. Listo, simplemente estoy combinando cateto opuesto con cateto adyacente con hipotenusa. Estas tres las voy a llamar básicas. Listo, van a ser mis razones básicas. Y resulta que me faltan otras tres. Esas que faltan simplemente las voy a llamar recíprocas. Lo que es recíproco significa que se encuentra al revés. O sea que si yo tengo esta básica de cateto opuesto sobre hipotenusa, su recíproca va a ser hipotenusa sobre cateto opuesto. Ahora, si yo tengo cateto adyacente sobre hipotenusa, su recíproco va a ser hipotenusa sobre cateto adyacente. Y por último, si tengo cateto opuesto sobre cateto adyacente, su recíproco es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Y listo. Todas estas, las 6 que me salieron, son las razones trigonométricas. O sea, son las fracciones que yo puedo construir con los tres lados de un triángulo rectángulo, que son el cateto opuesto, cateto adyacente y hipotenusa. Simplemente son eso. Ahora, a cada una de estas fracciones se les dio un nombre. Fueron bautizadas en su momento. A la primera se le llamó seno y a su recíproco la llamaron cosecante. Simplemente son nombres que le dieron. A la que viene, que es cateto adyacente sobre hipotenusa, la llamaron coseno y a su recíproco lo llamaron secante. A la que tiene el cateto opuesto sobre cateto adyacente la llamaron tangente y a su recíproco lo bautizaron cotangente. Estos fueron los 6 nombres que se eligieron, no sé bien quién, pero bueno, estos fueron los nombres que le dieron a todas estas fracciones. Ahora,
Si yo tengo esta fracción cateto opuesto sobre hipotenusa, estoy hablando del seno, resulta que estas relaciones, seno, coseno, cosecante, todas estas, dependen del ángulo. Dependen del ángulo, ¿por qué? Porque si yo no sé en qué ángulo estoy parado, yo no sé cuál es el cateto opuesto y no sé cuál es el cateto adyacente. Entonces tengo que saber cuál es el ángulo o de quién estoy hablando yo. Entonces yo acá voy a decir, por ejemplo, el seno de 30 grados se escribe así, sen, el coseno se escribe cos, la tangente tan, cosecante utiliza CSC, obviamente no utiliza cos porque ya está reservado para el coseno, la secante utiliza sec, la cotangente utiliza COT, ¿listo? Cot. Entonces siempre que yo hable de una razón trigonométrica, digamos el seno, tengo que decir de cuál ángulo. Entonces el seno de 30 grados, para yo saber bien cuál es el cateto opuesto, que sería el que está enfrente, y cuál es el cateto adyacente. Si yo no digo el coseno de cuál ángulo, yo no sé cuál es el adyacente, y me puedo equivocar agarrando el cateto que no es. Vamos a ver algunos ejemplos. Si yo tengo, por ejemplo, este triángulo, voy a decir que tengo un ángulo de 30 grados acá. Este lado para mí mide 6 centímetros, este mide 10.39 y este mide 12 centímetros. Simplemente tengo esto, un triángulo con sus lados y un ángulo que vale 30 grados. Si a mí me piden calcular el seno de 30 grados, lo que tengo que hacer es construir una fracción. Esa fracción ya sabemos que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Mírenlo aquí, aquí ya lo teníamos. Recuerden, cada una de estas fracciones recibió un nombre. Cateto opuesto sobre hipotenusa es el seno. Pero ¿cuál es el cateto opuesto? Como estamos hablando de 30 grados, simplemente me paro en el ángulo, apunto hacia enfrente y el lado que tenga justo adelante, ese para mí va a ser el cateto opuesto. Y por lógica, el cateto que está al ladito va a ser para mí el cateto adyacente. Nunca me voy a confundir con la hipotenusa porque es la que está enfrente del ángulo de 90 grados. O sea, la que está enfrente del ángulo recto siempre va a ser la hipotenusa. Y listo, ya puedo calcular el seno de 30 grados. Miren el procedimiento, yo tengo la fórmula y utilizo el ángulo para saber cuál cateto es cuál. Entonces ahora reemplazo 6 sobre 12, que es el cateto opuesto sobre hipotenusa, resuelvo y me da 0.5. Este valor también lo puedo obtener en la calculadora. Recuerden, yo escribo el seno de 30, en la calculadora todo viene en inglés, por eso viene con sin y no con sen, pero es lo mismo, y utilizo estas teclas que están aquí. La calculadora me da a mí nada más el seno, coseno y tangente, pero realmente es más que suficiente, no necesito más. Entonces si yo coloco el seno de 30 grados, así como lo metí en la calculadora, me da 0.5. Miren que me da lo mismo a que si yo utilizo la fórmula y reemplazo los valores de lo que mide cada lado. Vamos a hacer otro ejemplo. Si yo colocara acá, obviamente, si este ángulo mide 30 grados, yo sé que el otro va a medir 60 grados. Si yo empiezo a analizar aquí con este ángulo de 60 grados, lo que está enfrente vendría siendo esto y lo llamaría cateto opuesto. Miren que antes el cateto opuesto era 6 si yo lo miraba desde 30 grados. Ahora no, ahora lo miro desde 60 grados. Este sería el cateto adyacente y la hipotenusa no pasa nada, sigue siendo la misma. Vamos a calcular ahora el seno de 60 grados. La fórmula sigue siendo la misma, cateto opuesto sobre hipotenusa. Lo único que cambió es que el seno ahora está parado en el ángulo de 60 grados. O sea, el cateto opuesto vale 10.39 y lo divido en la hipotenusa, que es 12. Eso me da a mí 0.866. Y si yo lo meto en la calculadora, miren aquí a la derecha, seno de 60 me da exactamente lo mismo, 0.866. Y listo, si tienen calculadora, calcúlenlo con la calculadora, y si no, si le dan el triángulo con los valores y los lados, pues simplemente reemplazan en la ecuación. Ahora, si me colocan, vamos a quitar esto de aquí, me está estorbando un poco, si me van a pedir a mí la tangente de 30 grados. Recuerden que la tangente de 30 grados simplemente es agarrar cateto opuesto y dividirlo en cateto adyacente. Pero ojo, estos catetos se obtienen mirando desde el ángulo de 30 grados. O sea que yo me paro en 30 grados, miro al frente y ese es mi cateto opuesto. Miro al lado y ese es mi cateto adyacente. Y listo, ya puedo reemplazar.
Vamos a colocar acá 6 sobre 10.39, eso me da 0.577. Y listo, si quiero lo meto en la calculadora, vamos a ver, tangente de 30 grados me da 0.577. Me tiene que dar exactamente lo mismo. Vamos a hacer otro, si yo coloco el coseno de 30 grados, vienen siendo cateto adyacente sobre hipotenusa. Ya sé que el cateto adyacente es 10.39, la hipotenusa pues es 12. Esa nunca cambia, es la que está enfrente del ángulo recto. Reemplazo 10.39 sobre 12 y ese resultado lo puedo verificar en la calculadora. Vamos a ver, coseno de 30 grados, si quieren verifiquen en sus calculadoras y me tiene que dar 0.866. Y listo, eso no tiene pierde. O lo hacen en la calculadora o simplemente se paran en el ángulo. Si me dicen coseno de 30 grados, pues me paro en el ángulo de 30 grados. Como es coseno, me pide cateto adyacente sobre hipotenusa. Pues yo reviso cuál es el cateto adyacente, cuál es la hipotenusa, hago la división y listo. Vamos a hacer algunos ejercicios, vamos a resolver triángulos con las razones trigonométricas. Tengo este triángulo que está aquí en pantalla, tiene un ángulo de 45 grados acá. Vamos a suponer que la hipotenusa mide 10 centímetros y me están pidiendo que calcule el cateto que está aquí abajo. Ya sabemos que para 45 grados este cateto obviamente se llama cateto adyacente. Si me pidieran el que está aquí enfrente sería el cateto opuesto, pero no. Entonces me están pidiendo, me dan el ángulo de 45 grados, me dicen que la hipotenusa vale 10 y me preguntan cuál es el cateto adyacente. Aquí lo primero que me debo preguntar es, ¿cuál es la razón trigonométrica que relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa? O sea, yo tengo la hipotenusa y me falta el cateto adyacente. ¿Cuál será la razón que me los relaciona? Coloquemos acá las básicas. Tengo pues el seno de 45 grados sería cateto opuesto sobre hipotenusa, no me sirve, necesito adyacente. El coseno sí me sirve porque tiene cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente pues no me sirve porque no tiene la hipotenusa. Pero bueno, me sirve el coseno. Para este triángulo me sirve el coseno. El coseno de 45 grados va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa. Si yo reemplazo cateto adyacente no lo tengo, es lo que me piden calcular, pero yo sé que la hipotenusa sí vale 10. Listo, aquí ya tengo prácticamente una ecuación. Voy a despejar cateto adyacente. Este 10 que está dividiendo lo tiro al otro lado a multiplicar. Y listo, ahora lo que tengo que hacer es multiplicar. Voy a meter en mi calculadora 10 por el coseno de 45 y eso me da a mí 7.07. Eso es lo que mide el cateto adyacente. Aquí ya quedó resuelto. Esta incógnita vale 7.07 centímetros. Y eso es todo. Vamos a hacer otro ejercicio. Tengo el triángulo, me dicen que este ángulo vale 20 grados. ¿Listo? Me dicen que la hipotenusa vale 12 centímetros y me dicen que esto que está aquí está enfrente de 20 grados. O sea que lo que me están pidiendo es el cateto opuesto. Primera pregunta que tengo que hacerme, ya que me dan la hipotenusa y me preguntan el cateto opuesto, ¿cuál será la razón trigonométrica que debo elegir? ¿Cuál relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa? Voy a colocar aquí las tres, que son las básicas, y obviamente lo que tengo que elegir es el seno. Vamos a ubicarlo acá. Elegí el seno porque tiene cateto opuesto sobre hipotenusa. Yo sé que la hipotenusa vale 12, por eso lo pongo aquí abajo. Y este CO de cateto opuesto no lo conozco, es lo que tengo que calcular. Voy a despejarlo, este 12 que está aquí estorbando, está dividiendo, lo tiro al otro lado a multiplicar y listo, vamos a resolver esto en nuestra calculadora. 12 por el seno de 20 y eso me da 4.1 centímetros. Eso es lo que vale el cateto opuesto. Y ya queda resuelto el ejercicio, así de sencillo es. Vamos a hacer otro. Supongamos que tengo aquí este triángulo, el ángulo vale 30 grados, me están dando a mí 5 centímetros acá. Obviamente ya saben que esto es el cateto opuesto porque está justo enfrente de 30 grados y me están preguntando este valor. ¿Qué me están preguntando? Si está justo enfrente del ángulo recto, significa que me están preguntando la hipotenusa. Aquí vuelve y juega la pregunta. ¿Quién va a ser el que me relacione a mí el cateto opuesto con la hipotenusa? Las coloco todas acá
a simple vista, ¿quién tiene cateto opuesto e hipotenusa? La tangente no, tiene el cateto adyacente atravesado, el coseno tampoco porque no tiene el cateto opuesto, el que me sirve es el seno. Voy a colocarlo acá, seno de 30 grados, coloco el valor que conozco, yo sé que el cateto opuesto, el que está arriba, vale 5, lo que no tengo es la hipotenusa, por eso dejo la h aquí. Esta h hay que despejarla. Siempre que tengo que despejar algo que está abajo, no me sirve que esté abajo, hay que pasarlo arriba. Entonces esta h, que es la que yo quiero calcular, está dividiendo, la voy a tirar al otro lado a multiplicar, ¿listo? Entonces ya tengo la h arriba, yo quería que quedara arriba porque es la forma correcta de despejarla, pero ahora tiene un seno que lo está multiplicando, el seno de 30 grados. Entonces hay que quitarlo de ahí, lo que está multiplicando lo tiro al otro lado a dividir y listo. Voy a resolver esto en mi calculadora, voy a meter 5 dividido en el seno de 30 y eso me da 10 y ya tengo mi hipotenusa. Eso fue todo. Esto que está acá de incógnito vale 10 centímetros, así se calcula. Si quieren resolvemos uno más. Por último, supongamos que también esto vale 30 grados, me dicen que este lado de acá vale 5 centímetros, igual que el ejercicio anterior, sería nuestro cateto opuesto y me están preguntando por este señor que está acá. Obviamente esto que me están preguntando es el cateto adyacente. Lo otro sería la hipotenusa, pero no me la están pidiendo. Entonces, me dan cateto opuesto, me piden cateto adyacente. La pregunta de siempre, ¿quién me lo va a relacionar? ¿Quién relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente? Vamos a ver, de los tres que tengo aquí, obviamente el que lo relaciona es la tangente. Entonces coloco aquí la fórmula, tangente de 30 grados va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Reemplazo lo que tengo, yo sé que el cateto opuesto vale 5, lo pongo acá. ¿Y cuánto valdrá el cateto adyacente? Como está abajo, no me sirve que esté abajo, lo voy a tirar al otro lado a multiplicar. Como está dividiendo, lo tiro al otro lado a multiplicar. Pero yo lo necesito solo. Ahora tiene una tangente que lo está multiplicando. Entonces lo que multiplica lo tiro al otro lado a dividir. Y listo, reemplazo en mi calculadora 5 dividido en tangente de 30 grados y eso me da 8.66 centímetros. Aquí ya quedó resuelto. Este 8.66 es el valor del cateto adyacente que me están preguntando. Eso es todo, así resuelvo triángulos utilizando las razones trigonométricas.